Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas de la Iglesia El Divino Redentor de la Colonia de las Águilas, allá en Atizapán de Zaragoza. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, a quienes Él ama y restaura en la verdad para vida eterna. Hoy es domingo 30 de agosto del año 2020. Seguimos en contingencia sanitaria por COVID-19 y esta contingencia se suma a la contingencia que ya vivíamos, que es la económica, la moral y la espiritual. Por esta contingencia sanitaria no podemos reunirnos en los templos hasta que nuestras autoridades eclesiásticas den la indicación. Y eso será cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde. Mientras tanto, tengamos paciencia y sigamos con fidelidad al Señor, reuniéndonos, buscándonos a través de los medios electrónicos y cualquier otro medio de comunicación. Podemos estar separados, pero debemos de ser cercanos. Oramos, amados hermanos. Nuestro buen Dios y Padre eterno que estás en los cielos, nos acercamos a ti a través de tu bendita palabra, reconociendo que tú eres el autor de ella, pues toda la escritura es inspirada por ti, bendito Dios, y queremos pedirte iluminación para que nuestra mente pueda comprender tu palabra. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestros oídos para escuchar, grabar y vivir la palabra que tú, Señor, nos has dejado. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, en los versículos 14 al 16. Repito la cita, segunda Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 16. Busquemos este pasaje en el cual estaremos reflexionando en este día, hermanos. Dice la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Amén. Amados de Cristo, hoy celebramos el Día de la Biblia, únicamente para recordar que Dios en su infinita gracia y sabiduría se reveló a través de ella y reveló su perfecta voluntad para nuestras vidas. Ahí encontramos su plan eterno para nosotros, la realidad a la que debemos aspirar como hijos amados de Dios es a hacer de la Biblia, que es la palabra de Dios, nuestra prioridad de lectura y estudio los 365 días del año. A la vez, en este día se reconoce la labor que los pastores, ministros de la palabra y de los sacramentos, desempeñan al interpretar la palabra, al enseñarla para formar a los creyentes en la sabiduría de Dios. En varias iglesias en este domingo o en algún domingo de este mes hicieron este reconocimiento a sus pastores. Es motivo de gratitud que contemos con pastores, porque esta es la respuesta a la oración que Jesús nos pidió que hagamos. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Padre para que envíe obreros a su mies. Hoy día hay iglesias que no pueden contar con un pastor. Faltan obreros en la mies.
Sigamos pues orando para que el Señor envíe obreros, pastores conforme al corazón de Dios a las iglesias. Me gozo en el Señor que hoy la Iglesia del Divino Redentor de la Colonia Las Águilas haga un homenaje significativo al que fuera su pastor durante 20 años, al presbítero Bernabé Valentín Bautista Reyes, que ahora está en la presencia del Señor. Este varón de Dios dejó un legado de fe, amor y entrega por la obra de Cristo. En muchos dejó una huella imborrable como en mi vida. Lo recordaremos con cariño y admiración y lo amaremos amando a su familia. Tuve la bendición de conocerlo hace pocos años, pero durante ese tiempo pude aprender mucho de él. Como ustedes, también aprendieron grandes lecciones de vida y de fe. Pude trabajar con él en el Presbiterio Jesús el Buen Pastor. Como consiervos y hermanos en Cristo, nuestra relación ministerial siempre fue en armonía y proactiva por la obra del Señor. Con su partida, como presbiterio tuvimos una gran pérdida, pero también lo tuvo la iglesia, lo tuvieron los hermanos, los amigos, la familia. Todos estamos conscientes que perdimos a un gran hermano, un gran amigo, un gran maestro, un gran pastor. Al reflexionar en un pasaje para esta ocasión, Dios puso en mi corazón 2 Timoteo 2, 14 al 16 como texto central de la meditación. Pero al trabajar en este texto y leer toda la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta que él escribe a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso, pude encontrar una lista de atributos que los pastores debemos de tener y que el apóstol Pablo le pedía a Timoteo. En un momento se las mencionaré, pero me gustaría que ustedes puedan ver en ellas las cualidades que su pastor o sus pastores tienen. Entre estas cualidades está que el pastor sirve con limpia conciencia a Dios. Le ama de todo corazón y le sirve con limpia conciencia. Mira con admiración los logros espirituales de sus hermanos y se goza en ellos. Anhela ver a los hermanos en Cristo. Aviva el fuego del don que Dios le dio. No deja que se apague ese don. No se avergüenza de dar testimonio de Cristo, ni dar testimonio de sus consiervos, ni se avergüenza de sus consiervos. Reconoce y aprecia la gracia que Dios derrama sobre su vida. Acepta, vive, disfruta el ministerio que Dios le ha encomendado. Confía en que el depósito que Dios le dio no se perderá, sino que se conservará, se guardará y dará fruto. Es guiado por el Espíritu Santo. Se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Es maestro. Enseña a hombres idóneos para que estos a su vez enseñen a la iglesia. Es decir, forma maestros. Y todo esto tiene el objetivo de hacer crecer a los hermanos a la estatura del varón perfecto. Con paciencia sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No se enreda en los negocios de la vida pensando que así agrada a su maestro. No se engaña a sí mismo. Lucha legítimamente como lo hace el atleta. Trabaja arduamente como lo hace el agricultor que quiere obtener fruto de la tierra al 30, al 60 o al 100 por uno. Todo lo soporta por amor a los escogidos para que éstos tengan la salvación en Cristo Jesús. Tiene fe en la vida futura y en la recompensa que Dios da. Es sabio.
No contiende en palabras, porque el evangelio es de hechos. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Evita palabras vanas, vacías y profanas. Se aparta de toda iniquidad. Es instrumento de honra. Es santificado al Señor. Es útil al Señor. Está dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Desecha cuestiones necias e insensatas. No se dedica a pelear ni es contencioso. Es amable. Es apto para enseñar. Corrige con mansedumbre. Sabe enfrentar los tiempos peligrosos y sabe enfrentar a los falsos maestros. Sabe imitar la conducta, fe, propósitos, paciencia y amor de sus consiervos maestros. Sigue la sana doctrina. Sabe enfrentar persecuciones y persiste en lo que ha aprendido. Conoce las sagradas escrituras y vive conforme a ellas. Predica la palabra en todo tiempo. Corrige, reprende, exhorta con paciencia y en el amor de Cristo y con la doctrina. Tiene una mente clara, una mente centrada, no divaga, es constante y es perseverante. Hace obra de evangelista, cumple su ministerio, pelea la buena batalla de la fe y ora en todo tiempo por su iglesia. Después de leer estas 45 cualidades que el apóstol Pablo menciona acerca del pastor, deseo pedirte algo, que mires con gratitud el trabajo que tu pastor o tus pastores han realizado en la iglesia. Que entiendas que sus luchas son grandes, sus desafíos son casi inalcanzables humanamente hablando, que su humanidad puede traicionarlo, pero lo sostiene la gracia de Dios y el poder de su Espíritu Santo. Él, tu pastor, sigue de pie, gracias a Dios y gracias a tus oraciones. Pero estas líneas no son exclusivas para el pastor, sino que es dedicado a cada uno de los miembros de la iglesia. Todos somos llamados a ser hermanos idóneos para servir y para enseñar a otros. Y para hacerlo, necesitamos desarrollar con la ayuda de Dios las cualidades que el apóstol Pablo ha descrito y que hemos mencionado. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy: ¿estoy dispuesto a presentarme ante Dios como obrero aprobado? ¿Estás dispuesto a presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse? ¿Estás dispuesto a presentarte ante Dios como obrero que usó y que usa bien la palabra de verdad? Preguntas interesantes. Ser obrero aprobado. El apóstol Pablo en versículos previos ha usado la imagen del soldado, del atleta y del labrador para describir el ministerio pastoral y la vida ideal de los creyentes en Jesucristo. Usa la imagen del soldado, que aquel que busca agradar al que lo contrató. Es una persona disciplinada, con lealtad, con fidelidad, con valentía, con disciplina. Alguien que está dispuesto a darlo todo por el bien de todos, aquellos a quienes defiende y protege. Usa la imagen del atleta, porque para competir legítimamente tiene que seguir las reglas de la competencia. No puede apartarse, porque si se aparta quedaría descalificado. No podría
competir legítimamente. Y también es alguien que se esfuerza y que tiene una gran disciplina. Usa la imagen del labrador que trabaja arduamente porque quiere que su trabajo tenga fruto y tenga fruto abundante y que sea de buena calidad. Y para lograrlo necesita trabajar bien la tierra, necesita cuidar bien su cultivo y necesita saber cosechar en el tiempo oportuno. Así es como debe de ser el pastor y así es como debemos de ser todos los miembros de la iglesia. En estos versículos, el apóstol Pablo usa la figura de un obrero general que debe de hacer todo lo posible por presentarse delante de Dios como un hombre aprobado, que debe de poner todo su esfuerzo y todo su entusiasmo en estar aprobado delante de Dios. La palabra griega que usa el apóstol Pablo significa presentarse para un servicio. Es más que estar presente, es más que decir estoy aquí. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que está presente y dispuesto para servir. Es como decir, heme aquí, Señor, estoy dispuesto, envíame a mí. A lo que tú me digas, yo lo iré. Entonces, tener esta conciencia como obreros es importante. Quien es aprobado es aquel que ha pasado la prueba y es hallado útil para el servicio. Es pensar en la imagen del oro, que para ser purificado se tiene que pasar por fuego, se tiene que calentar. Y en ese proceso el oro se va separando de las impurezas de otros metales que tiene. Y el oro así probado y purificado adquiere un verdadero valor y una verdadera utilidad. Así también nosotros somos purificados con el poder del Espíritu Santo y a través de la bendita palabra de Dios, para que seamos hallados útiles para el servicio. Pero también el apóstol Pablo está escribiendo en el contexto de las piedras que son cortadas de la cantera de una manera tal que puedan encajar en el lugar correcto del edificio. Entonces, esa piedra es útil. Cuando una piedra no quedaba bien cortada, bien alineada para el lugar que tenía que ocupar, se le ponía una letra A, que en griego significa sin, y la palabra significa sin utilidad. Yo espero en el Señor, amados hermanos, que ninguno de nosotros sea hallado con la letra A marcada en su cuerpo, porque significa que no somos útiles para el servicio o en la obra del Señor. Antes, al contrario, el Señor trabaja en nosotros para que todos seamos útiles en el Señor. Seamos sin piedras, sin A. Útiles en la obra del Señor. Una piedra que ha sido cortada con la palabra y con la obra del Espíritu Santo hallará el lugar que le corresponde dentro de la obra del Señor para ser útil. Encaja bien en el lugar que le ha designado el Señor. Ese lugar puede ser pastor, maestro, anciano, diácono, consejero, líder de alabanza, presidente de una sociedad, en algún ministerio de la iglesia, en lo que el Señor nos haya puesto, el Señor nos ha cortado para ocupar el lugar correcto. Un obrero que se deja moldear por la obra del Señor es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. El obrero que usa bien la palabra de verdad.
En esos tiempos habían profesionales de la oratoria que les gustaba discutir sobre cosas irrelevantes, discutir sobre palabras bien dichas o mal dichas, discutir sobre frases tergiversadas. Perdían el tiempo en lo que no importa. Y esos tipos de discusión causaban angustias, dudas, desconfianzas en los creyentes dentro de la iglesia. Eran un estorbo para su crecimiento. Estos falsos maestros, como eran Himeneo y Fileto, ¿verdad? Son como una gangrena en la iglesia, ¿sí? La gangrena es un estado de pudrición, el tejido se va pudriendo, se va descomponiendo y puede causar la muerte. Si no se corta eso, se pudre, la persona puede morir. Entonces, los falsos maestros son como una gangrena espiritual. Y el apóstol Pablo exhorta a cortar con todo eso. Exhorta a no involucrarse con ese tipo de personas. Exhorta a no involucrarse en ese tipo de discusiones vacías y vanas que no sirven para nada. El apóstol Pablo enfatiza la inutilidad de las palabras porque el evangelio es de hechos. Lo importante y necesario no es decir, lo importante y lo necesario es hacer conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo da a entender que si todo se resolviese con discusiones, ya todos los problemas estarían resueltos, pero las palabras no pueden sustituir a las obras. Hay un dicho que dice, hablando se entiende la gente, pero muchas veces la gente se entiende mejor haciendo que hablando. Usted le puede decir a su esposa que la ama, pero si no tiene acciones que lo demuestren, usted no está dando un mensaje correcto. Usted puede no decirle a su esposa que la ama, pero sus acciones muestran su amor, eso es mejor. Las acciones, los hechos, hablan más que 1000 palabras. Seamos hacedores de la palabra. Para evitar estas discusiones innecesarias, es importante conocer la palabra de verdad y usar bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo usa una palabra que tiene varios significados para denotar esto. Usar bien la palabra de verdad es como cortar adecuadamente, como hacer trazos adecuados. Y esta palabra se usaba para describir el tallado de las piedras de los edificios o para describir el trazo de los surcos que se hacen en la tierra para el sembradío o el trazado para hacer carreteras derechas. La persona que usa bien la palabra de verdad talla la piedra, esculpe la vida del creyente, de tal manera que esta vida sea útil y encaje adecuadamente en el edificio de Dios. Su enseñanza abre el camino derecho a través de la verdad y se niega a desviarse a la derecha o a la izquierda. Se niega a dejarse seducir por senderos agradables pero inútiles. Busca aquello que es agradable y al mismo tiempo útil, lo que es edificante en la obra de Cristo, lo que ayuda al crecimiento espiritual de los creyentes en Jesucristo. El que usa bien la palabra de verdad, toma cada sección de la bendita palabra y la coloca en la posición, en la explicación adecuada, no permitiendo que nadie cambie la enseñanza, que nadie usurpe o que nada usurpe su lugar.
ya que colocarla en el lugar equivocado o de la manera equivocada traería un gran problema al edificio, una gran inestabilidad al edificio, y una piedra mal colocada puede hacer que se derrumbe el muro. La palabra bien trazada hace que el muro sea firme, el muro del edificio sea firme. La palabra bien estudiada quita los obstáculos en la carretera, en el camino que debe andar el creyente, y permite el progreso recto y en la rectitud, que no hayan interrupciones y que no hayan desviaciones en los escogidos de Dios. Amados hermanos, les invito a que oremos al Señor con las palabras del Salmo 119, 43, que dice: no quites de mí en ningún tiempo tu palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Pongamos toda nuestra dedicación, todo nuestro entusiasmo para presentarnos delante de Dios a un servicio útil, diciendo: heme aquí, dispuesto estoy. Conozcamos y aprendamos a usar bien las Sagradas Escrituras para que en nuestra vida y en la vida de los demás creyentes se halle el fruto del Espíritu Santo. Levantemos nuestras manos pensando en que queremos ser buenos obreros, que procuramos con diligencia presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad que son las Sagradas Escrituras. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. El Señor es con ustedes. Bendición.